si no me equivoco. Dios les bendiga con mucha paciencia. Esperé mi turno. Así que como yo esperé mi turno, ustedes ahora se la aguantan, ¿ok? Yo tuve paciencia para esperar 1 hora y 30 minutos. Pero yo quiero hablar de lo que es la antítesis. La pronunciación varía de acuerdo al idioma, pero se la voy a tirar de la forma que usted la entienda más. La antítesis, ¿ok? Cuando usted va al colegio y llega a la universidad y usted logra los grados académicos de una carrera, por lo regular a usted le exigen una tesis de la carrera que usted ha hecho durante ese periodo de tiempo. Ahora, cuando usted termina su tesis, usted tiene que presentar la tesis y defenderla. Presentarla y defenderla. ¿En qué consiste presentarla y defenderla? Bueno, usted va a tener una batería de maestros que tienen en su poder la copia de la tesis de usted. Y cuando usted termine de exponer, ellos han estado tomando nota. Entonces ellos le van a preguntar directamente a usted sobre cierto punto de su tesis. Eso indica que eso es la defensa de la tesis. Ahora, cuando en el mundo nuestro, los evangélicos, específicamente mi persona que tiene prácticamente un ministerio a través de las redes sociales, constantemente yo estoy publicando estudios e interpretaciones de la Biblia. Es muy posible que una interpretación pueda variar de acuerdo a la línea de pensamiento o la formación del teólogo. Vamos a poner 3 ejemplos. Si hay un teólogo o un estudiante que es de la línea bautista, uno de la línea metodista y otro de la línea adventista, y los 3 leen el libro de Mateo, capítulo 19, verso 5, es muy posible que los 3 tengan una interpretación diferente. Ahora, cuando uno de ellos escucha a ese estudiante exponer su tesis sobre ese pasaje, como son de escuelas diferentes, entonces el adventista va a contrarrestar a lo que dijo el bautista. Puede ser que sea el adventista que contrarreste a lo que dijo el metodista. Ahora, lo que el pueblo evangélico no ha podido jamás hasta este tiempo comprender, que usted tiene derecho en estar en desacuerdo con lo que cualquier persona dice, con lo que cualquier persona publica, con lo que cualquier persona postule. Ese es su derecho. Usted puede estar en desacuerdo. Ahora, el estar en desacuerdo no le da a usted el derecho de descalificar, de desacreditar, de despotricar al que expuso la idea. No. Usted tiene derecho a estar en desacuerdo, pero existen códigos en los cuales usted tiene que avalarse para usted poder presentar el desacuerdo que usted tiene. Le voy a poner 3 ejemplos y después voy a entrar a la Biblia. Ayer en la mañana me llegó un video, un corto de un video que me envió uno de mis estudiantes. En este corto aparece un pastor dominicano explicando las 5 maneras de reprender a un demonio. 5 maneras para reprender al demonio.
De acuerdo a mi formación, de acuerdo a mis estudios, todo lo que dijo está incorrecto. Todo. Pero para yo mostrar que yo estoy en desacuerdo con lo que él dijo, no es suficiente que yo le diga a ustedes que yo estoy en desacuerdo. Para eso yo tengo que sentarme a escuchar punto por punto cada cosa que él explicó y yo escribirla y yo presentar una antítesis a la tesis que él presentó. Es la única manera que yo puedo mostrar mi desacuerdo. Las personas solamente dicen, yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué? ¿Qué ha dicho? O sea, el no estar de acuerdo no significa nada. Para usted no estar de acuerdo, usted tiene que presentar un anteproyecto donde usted explique con lujo de detalle las razones por las cuales usted no está de acuerdo. Se llama una contraposición. Una contraposición. El que presenta una tesis, un estudio, y quiero decirle que esta parte que yo tomé hoy es aplicativa porque quiero hoy enseñarle a usted cómo comportarse cuando usted esté frente. Ustedes muchos son líderes, son pastores y hay personas que se presentan en los púlpitos de ustedes y presentan cosas que están totalmente fuera del contexto bíblico. Entonces yo quiero hoy que usted aprenda cómo usted enfrentar eso. No es que usted se reúna con el que está sentado al lado de usted. No es que usted llame al pastor. No es que usted llame al que lo invitó para decirle, yo no estoy de acuerdo con lo que él dijo. No, 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 no funciona así. Usted tiene que armar el muñeco y está en capacidad de presentar el muñeco. Porque el que presentó la tesis no es manco, no es ciego, ni es sordo. Él va a defender lo que él presentó. Si él va a defender lo que él presentó, usted tiene que estar armado hasta los dientes para usted entonces saber cómo va a presentar la contrapropuesta de lo que él dijo. Le voy a poner un ejemplo. En el año 1956 hubo una guerra que se llamó la Guerra del Canal de Suez. Se reunieron los primeros ministros de Francia, de Inglaterra y la señora Golda Meir de Israel y planearon la recuperación, quitarle a los egipcios el canal de Suez. Gobernaba en ese momento al poderoso Estado Egipto Anel Nasser. Este hombre era grande, querido entre su pueblo porque había recuperado el canal antes de tiempo. Había que esperar al 1999 y él lo recuperó. Pero ¿qué sucede? Que cuando estos tres monstruos de tres cabezas, pensando yo en un amigo llamado Néstor, Inglaterra, Francia y Israel planearon tomar el canal de Suez, agarraron a Israel como conejilla de India y lo mandaron a Israel que atacara al canal de Suez a Egipto. Entonces, cuando Israel atacara, entonces las dos superpotencias iban a entrar y iban a supuestamente a defender para que no hubiera una guerra, pero en realidad lo que querían era tomar el canal. En ese momento, Estados Unidos de Norteamérica, Eisenhower, dice que él no estaba de acuerdo porque nadie le consultó, pero había un enemigo de Estados Unidos del otro lado del mundo llamado Nikita Khrushchev. Él, cuando escuchó que Estados Unidos no iba a apoyar, él entonces entró en acción y apoyó a los egipcios. ¿Qué fue lo que hizo Nikita? Una contraposición a lo que había planteado el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer cuando usted enfrenta a alguien que dice algo, a alguien que enseña algo incorrecto? Por ejemplo, ya le puse el ejemplo del pastor que estaba mencionando los 5 niveles de cómo reprender un demonio, pero apareció otro pastor en otro video en el cual él está explicando que usted tiene que estar siempre bajo una sombrilla. Porque si usted no está bajo una sombrilla y viene el diluvio de Noé lo va a hundir a usted, lo va a ahogar.
entonces ese pastor que tiene miles de seguidores va a tener que enfrentar una contrapropuesta del maestro Polanco. ¿Por qué? Porque la palabra sombrilla se está relacionada con el sol. La palabra paraguas está relacionada con ¿qué? Con el paraguas. Es una pena que una persona, para poder presentar algo que es totalmente antibíblico, lo que estaba presentando, no el paraguas, ni tampoco la sombrilla, sino que a los hijos de la casa, a las ovejas, hay que decir, enseñarle que te llamen papi, que te llamen papá, que te llamen daddy. ¿Por qué? Porque el que es hijo no se va de la casa. Esto es algo bien antibíblico. Entonces, ya prácticamente la pieza está lista y va a ser que presentada para que esta persona, sin mencionar el nombre de él, porque no quiero pisotear el nombre de él, no voy contra la persona, voy contra el argumento de la persona. No voy contra el pastor que dijo los 5 puntos para reprender el demonio. No, voy a atacar el argumento que él usó. Nada es personal. Esa persona, ambos son mis amigos, ambos son mis hermanos, ambos, yo si tengo que orar por ellos, lo voy a hacer. Si tengo que defenderlo, lo voy a hacer. Pero el argumento, el veneno que se lanzó a través de las redes sociales, es una responsabilidad mía de esta generación salir al frente y resolver ese problema. Amén. Ahora, cuando nosotros encontramos en la Biblia ejemplo de una antitesis, lo primero que usted tiene que conseguir es la tesis. Si usted no encuentra la tesis, usted jamás va a poder encontrar la antitesis. Le voy a poner 2 ejemplos simples. En el libro de los Romanos, el coloso Pablo cita en el capítulo 3, verso 23, porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, Pablo acaba de presentar una tesis de cuál es, ponga atención, una tesis de cuál es la condición del hombre. O sea, eso es lo que presenta el apóstol Pablo. Pero el mismo apóstol Pablo no puede agarrar al mundo entero y meterlo en una cárcel y botar la llave. El mismo apóstol Pablo que presenta la tesis va a presentar la antitesis. Y la antitesis del capítulo 3, verso 23, usted lo encuentra en el mismo libro de los Romanos, en el capítulo 6, verso 23. Si usted lee conmigo los 2 versos, se lo voy a leer para que usted pueda tener la idea central de lo que Pablo está explicando. Él dice en el capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, aquí Pablo acaba de meter a todo el mundo en un solo hueco, en un solo globo. Está diciendo, todos pecaron y todos están destituidos. Ahora, cuando él llega, esa es la tesis, cuando llega a la antitesis, que es en el capítulo 6, verso 23, oiga lo que él añade. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, allí nos sentenció a muerte. Ahora, dice, coma, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando usted observa esto, usted ve que en el capítulo 3, él presenta que una tesis, pero en el capítulo 6, él presenta que la contrapropuesta, presenta que la antitesis, lo que todos nosotros debemos de aprender. Señores, no estamos matando uno con otro por no usar el método adecuado. Si Miguel Ángel Ureña está en desacuerdo con lo que yo presento, él puede estar en desacuerdo, es un derecho que él tiene, pero él tiene que presentar ¿qué? Las evidencias por las cuales él está en desacuerdo. Lo más que los evangélicos hacemos es decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Ese es un hereje. Eso es antibíblico. Tú puedes decir lo que tú quieras. Al final, cuando te escucha alguien, un académico, ni caso te hace. Ni caso te hace. ¿Por qué? Porque sabe que tú no estás preparado para defender esa parte que supuestamente tú dices que tú estás en desacuerdo. La Biblia tiene mucha tesis y mucha antitesis. Si usted va al libro de Mateo capítulo 7, en su verso 13 y 14, eso es una ¿qué? Tesis con su antitesis ahí mismo puesta. Si usted va en el libro de segunda carta a los Corintios capítulo 3, en sus versos 6 al 18, esa es una, perdón, del capítulo 8 al verso 10, es una tesis, pero del 10 al 18 es la antitesis. Si va también
al libro, perdón, déjeme detenerme aquí. Por ejemplo, cuando usted lee en el libro de Génesis, capítulo 11, a partir del verso 6 en adelante, usted va a encontrar que Dios ejecuta un juicio. Y ese juicio es ¿contra quiénes? Contra todos los moradores de la tierra presentes en ese lugar, en esa llanura. Y es el juicio de qué? De la torre de Babel. A toda esta persona, Dios le hace un juicio. Y las personas que todos hablaban un mismo idioma, tenían una misma comunicación, de repente pierden esa bendición de poder comunicarse. Los que estaban presentes en el juicio tenían su familia en su casa, tenían sus hijos y su esposa, pero ellos estaban en la obra trabajando. Así que de repente apareció el idioma del el mandarín, que es un idioma de la China. Entonces, quienes estaban al lado de esta persona que ahora lo que entiende es lo que habla en mandarín, hablan castellano, otro inglés, otro francés, no hay comunicación, así que la obra tiene que detenerse. Pero la gloria y la grandeza de Dios es mucho más extendida que el conocimiento que nosotros tenemos. Porque aunque la Biblia no lo diga, para mí es imposible razonar que mientras en la construcción a Polanco le dieron el don de hablar en mandarín, o sea, que mi idioma fuera mandarín, que cuando yo llegue a mi casa, toda mi familia no estuviera hablando mandarín. O sea, es imposible para yo razonar eso. Lo que indica es que cada persona cuando llegó a su casa, sus familiares hablaban el idioma que se le impuso a quién, al cabeza de la familia. Ahora, cuando usted entiende eso, que por las divisiones de las lenguas se detuvo la obra, entonces usted va al día de Pentecostés. La misma persona en Génesis 11 es la tesis, pero en Hechos capítulo 2 y en 2 Corintios capítulo 3 es la antitesis, es la contraposición. Mientras en la tesis todo el mundo perdió la comunicación. Entonces hay que explicar ahora lo que sucede en el día de Pentecostés. Que la misma persona, hipotéticamente, que aparecieron en la Torre de Babel, ahora están representadas aquí. Y cuando llega el momento, las personas que no tenían afinidad de comunicación, entonces estas personas comenzaron a comunicarse entre sí por un mismo idioma. Pero entonces Pablo a segunda carta a los Corintios, quiere que todo el mundo entienda lo que pasó. Entonces Pablo dice, porque no hizo ministro de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, mal espíritu vivifica. Pablo realmente no se está refiriendo a la Torre de Babel. Pablo se está refiriendo a cuando bajó Moisés con la tabla de la ley y había una gran fiesta, los judíos haciendo una celebración de que a nombre de quién, de Jehová, y ese día dice que murieron en número de 3,000 personas. Cuando llega el día de Pentecostés, no hay muerte, lo que hay es vida. Al haber vida, lo que sucede es que 3,000 personas reciben al Espíritu Santo y reciben vida. Entonces, el apóstol Pablo agarra esos dos eventos y lo lleva a segunda carta a los Corintios y le dice, son dos pactos, el pacto de la letra que mata y el pacto de la gracia que salva. Pero cuando yo le hablaba a usted ahorita de la Torre de Babel, todo está conectado, porque la Torre de Babel está conectado ¿con qué? Con el día de Pentecostés. Torre de Babel y el día de Pentecostés. Tesis, antitesis. Usted puede estar en desacuerdo. Por ejemplo, en la primera lección que yo di, algunos no se dieron cuenta, por lo menos 2 personas ya me lo manifestaron. Yo cité Jonás capítulo 2, pero yo dije Jonás 2:16, pero Jonás nada más tiene 10 versículos. Así que yo estaba citando el texto que yo cité, ponga atención, lo que yo cité del texto fue correcto, mas la cita fue incorrecta, porque yo tenía que decir 2:10 y no 2:16. Ahora, un estudiante terminando la clase me escribió, varón, fue incorrecta la cita. Amén, bien, gracias. Después de esta semana, otro estudiante
me escribió y me mandó un texto explicándome que si yo quería, que si yo podía mostrarle la Biblia donde aparece Jonás 2:16 y que él en su Biblia no lo había encontrado, Y también yo le di la gracia y le expliqué, no, varón, no existe 2:16, lo que existe es 2:10 y yo cometí un error. O sea, eso fue un error mío y yo tengo que afrontar mis errores. ¿Entiende? Ahora, el primer estudiante lo que me señaló fue que yo cometí un error y que lo arreglara. Y yo lo estoy arreglando hoy. Yo no lo iba a arreglar, pero como otro estudiante me explicó ahora y me dijo que él quería comprar esa Biblia, porque en la Biblia de él no aparece Jonás capítulo 2, verso 16. Entonces yo entiendo que ahora yo tengo que aclarar eso y decirle a ustedes que me disculpen porque cité Jonás 2:16 cuando Jonás 2:16 no existe. Lo que existe es Jonás 2:10. Y así, si hay otra persona más que sabe ya que yo cometí ese error, entonces ya esa persona no me va ni a escribir ni me va a decir nada porque sabe que ya yo públicamente dije que cometí un error. Hay diferentes formas de cómo usted decir que está en desacuerdo con algo. Ambos estudiantes lo hicieron perfectamente bien. ¿Por qué? Porque señalaron un error. Ok. Ahora, yo le puedo decir a usted ahora mismo que quizá en esta misma transmisión yo cometí varios errores. Pero usted no puede enfrentarme a mí y decirme yo estoy en desacuerdo contigo. Tú tienes que hacer ¿qué? Una antítesis a lo que yo presenté. Tú tienes que hacer una contraposición a lo que yo presenté. La antítesis comienza de la siguiente manera y ya estoy cerrando. Usted siempre va a encontrar en una antítesis esta palabra. ¿Cómo? O sea, la palabra como es un símil. Pero cuando usted escucha a alguien decir algo y usted hace y dice ¿cómo? Ya no es un símil. Quédese conmigo, por favor. La palabra como, cuando usted está leyendo, es un símil. Pero cuando yo escucho al sargento Alberto decir algo, yo digo, ¿cómo? Ya no es un símil. No, ya eso es ¿qué? Una contraposición a lo que él dijo. Sí. Entonces hay otra palabra que, pero, ese pero siempre aparece en el vocabulario de nosotros. Pero es que está en desacuerdo. Está en desacuerdo. Hay una palabra que usa el maestro Fabián. Sin embargo, ese sin embargo es lo que se llama estar en desacuerdo, pero va a usar la ética. Porque en vez de presentar el desacuerdo literalmente, directamente, va a decir, sin embargo, yo entiendo y comienza por ahí explicando palabras con mucha ética, pero al final te va a meter el cuchillo y te va a decir, yo estoy en desacuerdo contigo. Pero va a usar ¿qué? La ética. Sin embargo, y va a comenzar por ahí. Así usted enfrenta a una persona, pero usted nunca puede decirme a mí que está en desacuerdo conmigo y usted no presentar la razón por la cual usted está en desacuerdo conmigo. Jamás. ¿Por qué? Porque yo lo voy a enfrentar a usted. Acuérdese que el que presenta una tesis es porque estudió. Entonces, para usted destruir, derrumbar una tesis, usted también tiene que hacer su tarea, estudiar, comenzar punto por punto y explicar. Yo no estoy de acuerdo con el hermano Polanco por esta parte, por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar. Y es muy posible, ponga atención, es muy posible que en la contraposición, en la antítesis, usted logre convencer y mostrarle el error que usted cree que tiene el hermano. Y si la persona es humilde, lo va a aceptar, lo va a entender. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que la fe es solamente por gracia. Ponga atención. La fe es solamente por gracia. Pero el apóstol Santiago cita y dice que la fe es por obra. Entonces usted tiene la tesis de ¿quién? De Pablo. Y tiene la antítesis de ¿quién? De Santiago. Para usted resolver el problema, usted tiene entonces que enfrentar que el escenario. ¿Están aquí?
Para usted poder resolver el problema, usted tiene que enfrentar el escenario. ¿Quiénes eran los receptores de Pablo y quiénes eran los receptores de Santiago? Los receptores de Pablo estaban siendo consumidos, estaban siendo convencidos de que regresaran a la práctica de los sacrificios y la ley. Entonces Pablo tiene que decirle, no, ningún sacrificio te salva. Tú eres salvo por gracia, no por obra. Pero Santiago tiene a una iglesia sentada cantando corito y yo me voy con él y yo me voy con él y yo me voy con él. Y Santiago dice, espérese un momento. Si usted tiene fe, muéstreme su obra y salga a qué, salga a trabajar, salga a regar tratado, salga a las cárceles, salga a los hospitales, salga a decir que Cristo viene. Dos escenarios diferentes. La tesis de Pablo y la contraposición de Santiago. Ambos estaban correctamente. Pablo le habló a un grupo de personas diferente a lo que Santiago estaba explicando. Eso es la parte esencial de todo estudio. Que usted conozca de antemano quiénes son los receptores. Cuando usted sabe quiénes son los receptores, le va a ser mucho más fácil entender las figuras de retórica que aparecen en la Biblia. Y cierro con esto. Hay figuras de retórica, pasajes que en una misma porción tienen varias figuras de edición que son aplicables al mismo texto. Por si acaso usted escucha a uno de los maestros usar un texto con una figura y usted ya escuchó a otro maestro explicando una figura también dentro de ese mismo, es porque puede haber en un mismo pasaje varias figuras. Así que bendiciones. Espero que usted sepa que no es solamente decir que está en desacuerdo, es que usted presente las razones por las cuales usted está en desacuerdo y que lo haga con ética y con respeto. Nunca ataque, ponga atención, nunca ataque al individuo, enfrente el argumento del individuo. Nunca ataque a la persona. La persona puede ser una persona que tiene, que es producto de qué? Producto del ambiente en la cual se crió, en la cual se formó. Quizás no tiene culpa. No lo ataque a él. Ataca el argumento, pero atácalo por la vía correcta. Vamos a dar las partes, pero vamos a esperar que sean breves, cortas, porque el tiempo es corto, ¿ok? Bendiciones, secretaria.